Trata de que no se vea después para acá, ¿vale? Ya estoy grabando. Ok, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos y amigas de este canal. En este momento me siento llamada, me siento atraída para hacer un tiempito de lectura, un momento de lectura, una pequeña investigación a nivel energético, a nivel de cartas, oráculos, precisamente con las cartas del tarot. Vamos a tocar un tema bastante importante, bastante latente en este momento para todos los venezolanos. Me imagino que también para muchísimas personas de Latinoamérica en general, mucha gente en el mundo está expectante ante lo que está pasando, lo que va a pasar a este 28 de julio en Venezuela, estas elecciones, en víspera de las elecciones en Venezuela. Vamos a intentar interpretar un poco, a canalizar energías, vamos a hacer preguntas, vamos a intentar conectar con un canal para obtener intercambio energético. Recuerden que cada uno de nosotros está inmerso en un mar invisible de electricidad y líneas de tiempo, de líneas y campos electromagnéticos. Los flujos de energía e inteligencias pasan por estas líneas, los purifican todo a su paso, dan por encima y a través alrededor de nosotros. Absolutamente todo está absolutamente conectado, está en sintonía, en línea, en una red gigantesca invisible, y lo que ocurre en una parte de esta red puede sentirse en la otra. Esto no es un secreto para nadie. Aquí vamos a manifestar, hablar de energías. Para nadie es un secreto que las energías es todo lo que nos mueve. Somos energía, somos luz, somos onda. Así que vamos a unir nuestras intenciones para que ocurra aquello que tenga que ocurrir, para que todo esté divinamente guiado, para que todo lo que vaya a suceder sea lo que corresponda en nuestra línea evolutiva. Vamos a impedir, vamos a invocar nuestra mejor versión, la mejor versión de nuestro planeta, la mejor versión de nuestro país hermosísimo de Venezuela, que se pueda manifestar en este momento, en estas elecciones, su mejor presente, su mejor tiempo, su mejor yo. Claro que sí. Vamos a iniciar con una carta de aquí. Wow, mira, esto está empezando importante. Vamos a manipular un poquito las energías, vamos a hablar de esto poco a poco. Voy a intentar de no ser muy extensa, ya que la información debe ser concreta, concisa, pero aquí fíjate algo, abriendo la energía, un maravilloso haz de aire nos indica que hay nuevas ideas e inspiraciones muy brillantes. Se capta la verdad que se perfila tras una situación de principios, en principio muy difícil, pero el haz de aire nos habla precisamente de esa nueva oportunidad, de esa apertura de camino, de como que decir, este es el momento adecuado. Wow, me encanta iniciar con un hermoso haz de aire. Vamos a sacar aquí una cartita de este oráculo maravilloso que nos indica número 52, 25, muy importante en este momento va a ser para todas y todos los venezolanos a nivel del mundo, los que estamos tanto dentro como fuera. Lo que nos va a unir, lo que nos va a permitir un triunfo de haberlo, va a ser la confianza, esa red que te estaba hablando en el principio, esa red que nos conecta a todos, que nos une, que nos unifica, que nos permite conectarnos, independientemente que estemos fuera o dentro del país, es lo que nos va a permitir obtener una victoria. Ya el estar unidos, el estar hermanados, el estar confiados, es esa confianza, ese saber que podemos manifestar en el momento presente todo lo que queramos, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo, todos unifiquemos nuestras energías y nuestra fuerza. Recuerda que somos muy potentes, extremadamente potentes. Vamos a ver acá, yo tengo por aquí unas preguntitas que me han hecho. Voy a intentar responderlas todas. Vamos a ver el panorama. Ok. Me saltó esta de 8 Zen. Es el mirar hacia adentro. No nos importe, no nos preocupe en lo absoluto todo lo que esté pasando alrededor, aquellas voces que hablan de pesimismo, de que las cosas van a salir mal, de que no va a haber luz. Vamos a centrarnos, vamos a confiarnos, no permitamos que nos bajen las energías, no permitamos que nos quiten la confianza. Vamos a desplegar las alas ahora más que nunca. Tenemos las posibilidades en nuestras manos de hacer una red de conexión, una red espiritual, energética, para subir las vibraciones y entre todos juntos hacer que la victoria se materialice. Miremos hacia adentro, meditemos. No se trata
de simplemente sentarnos en posición de loto y prender un incienso. No, señor, esto es meditación activa, meditación constante, 24/7, actividad plena y mental, conexión espiritual con nuestros seres superiores, con nuestros guías espirituales, que no son más que nosotros mismos. Vamos a confiar, vamos a mirar hacia adentro, vamos a unir las manos, vamos a unir las fuerzas y claro que sí, vamos a decretar todos juntos que sí se puede, porque el cambio está muy cerca, señores. Vamos a ver aquí un momentito, en este instante vamos a tomar la parte de acá abajo, sí señor. Ajá. Ok, vamos a sacar una del centro y vamos a hacer una especie de lectura aquí en este momento. Vamos a hablar algo muy importante acá. Fíjense algo, la rebeldía, esta carta en el 8C más o menos es se compara en el tarot tradicional con un arcano mayor muy importante, el arcano mayor del emperador. El rebelde es aquella persona que rompe cadenas, es aquella energía, mejor dicho, que rompe cadenas, que rompe límites, que rompe condicionamientos, que tiene esa fuerza creadora activa. Ahora mismo veo a modo general, el panorama en general, que hay un poder creativo muy potente, hay mucho deseo de creación, de evolución, de avanzar, de prosperidad, hay mucha confianza, sí señor. Este es el centro de la lectura prácticamente, por así decirlo, el epicentro, ¿no? Y aquí se despliega una cantidad de energías que se van a derrumbar, se van a romper cadenas, se van a romper cargas. Ha habido mucho tiempo de abuso físico, abuso psicológico, abuso emocional. Aquí me están hablando de que ya se llegó a un límite del que no se puede pasar más, a lo que no se puede abusar más. Ya no hay un siguiente nivel en esta energía. Aquí hay una explosión simplemente porque ya se rompe esa capacidad. Esa vasija se llenó y se estalló, se reventó. No se puede ir más, no se puede abusar más. Sí, señor, esto viene por justicia divina, Venezuela, por justicia divina. Vamos a ir directamente a este tarot que tenemos acá. Vamos a ver, sí, señor, as de bastos, otro as. Me encanta. As de aires, as de bastos. El as de aires es el as de espadas, el as que corta, el as que inicia, el as iniciático. El as de bastos es el que pone acción, movimiento, fuego, el que conecta el cielo con la tierra, es ese calor, ese ardor. Y fíjate que nos salió también, aparte del emperador, nos salió el creador, que son cartas muy lumínicas, muy lumínicas. Yo tengo una bonita sensación. Mira, la gran sacerdotisa, primera figura de la corte que me sale con este mazo. Esto me puede estar representando una energía potente, una energía femenina muy potente. Recuerda que en las cartas no hay géneros, hay simplemente energías, y esto es... Recuerda que estamos hablando de Venezuela. Venezuela tiene mucha energía femenina. Aquí me están hablando no solamente a nivel de territorio, sino también a nivel de energía yin, pero empoderada, de sabiduría. Aquí hay mujer, aquí veo claramente una energía femenina muy fuerte, muy capacitada, muy sabia, una persona que ha sabido esperar los tiempos. Fíjate que está la luna llena, es la luna para decretar, hay sabiduría, tiene como las cuatro patas de la mesa muy bien atadas. Aquí veo una persona que no da puntadas sin hilo. Aquí veo apoyo, veo confianza, sabiduría, acción. Sí, señor, sí, señor. 4 de copas, 6 de espadas. ¿Qué sucede el 29? Sí, señor, el 29. Vamos a hablar un día después de las elecciones. Estamos hablando que el tiempo presente, al momento de salir, la gente va a salir, la gente va a tomar su cuota de responsabilidad. Aquí yo veo un pueblo que se ha crecido, un pueblo que avanza, que crece, que prospera, que se ha nutrido, que tiene muchas ganas tiene muchas iniciativas para... Increíble. Tiene muchas iniciativas, ya está como que pensando lo que va a hacer y lo que quiere hacer. Fíjate algo, también veo personas que ahora mismo están en un sentimiento de
por decirlo así, de desesperanza. Veo gente del otro lado con mucha desesperanza, con mucho temor, mucha desesperación también puedo sentir, mucha desesperación, veo agobio, veo gente que está rodeada, que no tiene nada que hacer, que no, su tiempo está contado y lo saben, como tratando de llevarse lo que puede, como puede, pero con las manos atadas. Me están diciendo, aquí la muerte, arcano mayor número 13, es la transfiguración. Sí, señor, transfiguración. Me están diciendo que estas personas no quieren soltar algo sin que se cobre un precio muy alto. La belleza va a ser que no están apoyados, la gente no los apoya, no hay apoyo popular. Hay personas, vamos a esclarecer, por favor, esclaréceme este 4 de copas. Sí, señor, 7 de pentáculos. Veo aquí que ya se les acabó, como decir, el tiempo, se les acabó la mecha, ya no tienen de dónde sacar, van a cosechar justamente lo que han sembrado dolor, han sembrado sufrimiento, han sembrado mentira, y eso es lo que van a recoger. Va a venir un gran golpe, sí señor, un golpe posiblemente desde el interior, desde adentro, que ni siquiera ellos mismos se lo esperan. Esto va a ser, aquí me sale el señor oscuro, el diablo, arcano mayor número 15, no podía dejar de salir junto con la muerte. ¿Por qué? Porque hay algo muy turbio, muy oscuro de este lado, por decir oficialistas, sí señor, están planeando hacer bastante daño, no les importa. Ellos no les importa, no les interesa, no tienen empatía, carecen de eso, son un grupo reducido. Ese grupo reducido está prácticamente sometido, pero ellos no lo saben, ellos como que no se dan cuenta. Tienen tantos problemas, tienen tantas adicciones, tienen tantos problemas mentales, problemas psíquicos, emocionales, tienen problemas de autoestima. Hay enfermedades mentales muy potentes que los están llevando, pero o ya están muy por el mal camino. Los viene a buscar como que eso mismo que ellos han sembrado. Están cercados, están atados en un barco donde no pueden salirse, rodeados por sus emociones. Sí, señor, esto está muy potente, está muy fuerte. El hierofante vuelve a salir otra vez este arcano, pero en otra carta. Aquí nos están diciendo de que sí, van a jugarse las últimas cartas que les quede bajo la manga, van a tirar brazadas de ahogado, no les va a importar absolutamente nada, pero no cuentan con algo muy importante. Ellos piensan que tienen el apoyo de cierto grupo importante, muy grande de personas. Fíjate que el hierofante lo representa una especie de este hombre caballo, un centauro, gracias, un centauro. Centauro representa lo que son las cuatro fuerzas, lo que es el poder de las fuerzas armadas. Fíjate que él tiene en su cinturón las armas, las llaves, el poder. Esto me están hablando claramente aquí de que no se fían ni de su propia sombra y saben que por detrás lo que les viene, saben lo que hay. Madre mía, no quisiera estar ni un segundo en las medias de estos señores. Venezuela, vamos a mantener la confianza en alto, vamos a seguir, que se va muy bien. Es el momento justo, es el momento preciso, me están indicando claramente de salir de esto, porque ya tiene sus días contados, sus horas contadas, mejor dicho. Vamos a seguir dándole fuerza, vamos a seguir confiando, vamos a seguir nutriendo esta línea de tiempo para que se haga realidad. Sí, señor, rueda de la fortuna, cambio favorable a favor de Venezuela, cambio favorable a favor de la victoria. Veo claramente una victoria, sí, señor, va a haber una victoria. Va a haber amplitud de caminos. Vamos a ver, yo no estoy adivinando ni estoy escribiendo sobre piedra, simplemente estoy haciendo una lectura de cartas y decretando. Decreten ustedes conmigo, claro que sí. Mira, otra vez sale el diablo. Sota de bastos. Ok, sí señor, aquí los vinieron a buscar. Los están llamando. No te voy a decir quién los vino a buscar porque ya está evidente quién los vino a buscar. Ellos mismos se han tirado por ese precipicio. Ellos mismos han querido que sea así. Yo no le deseo mal a nada ni a nadie, por supuesto que no, pero justicia, que justicia le corresponde la justicia. Aquí se hace justicia. Aquí veo gente que puede estar cayendo van a querer hasta autoeliminarse, ¿no?
se pone acción, se ejecuta una orden, se da una orden de, aquí estoy escuchando claramente, orden de detención, o se van a detener personas muy importantes en las próximas horas. Mira, encierro, prisión, sí señor, hay personas que van a estar abatidas, detenidas, presas. Van a quitarle sus bienes materiales. Mucha gente va a perder sus bienes materiales. Ahora mismo puedo estar pensando, sintiendo que lo último que quieren perder es su poder y su dinero, pero ya lo tienen perdido. Nada tienen que hacer aquí. Nada tienen que hacer. Mira, la torre tiene que hacerse presente en la lectura, claro que sí. Esto se derrumba, señores. Esto ya tiene sus segundos contados. No digo minutos, sino segundos. Aquí hay un cambio completamente. Ellos ya no se sostienen, ya no pueden estar, simplemente no pueden estar. Primero, porque ya el país no los aguanta, no soporta la situación, es muy fuerte, como dije al principio, ha sido demasiado el daño, pero de ese daño ha sido tan grande, han quitado tanto que han quitado hasta el miedo. Ya la gente no tiene miedo a nada, se revela, la gente sale, la gente dice, a fin de cuentas, ¿qué más me van a quitar? Si ya me lo han quitado todo. Con mi vida defiendo esta causa, con mi vida. Y eso es lo que ellos precisamente le tienen miedo. Ese es su mayor demonio, esa es su mayor perdición. Sí, señor, vamos a tener templanza, arcano mayor número 14, Arcángel Miguel se presenta en la lectura. Vamos a tener fuerza, fortaleza, templanza, unión, confianza. Vamos a seguir adelante, que el camino está en su momento más álgido. Van a intentar, sí, señor, por todos los medios, ya te lo dije. El mundo se está enterando de esto le está dando la vuelta al mundo completamente, que se cierra un ciclo extremadamente doloroso, pero así como de dura ha sido el aprendizaje, así como de duro ha sido la lección, así de fuerte va a ser la subida, así de fuerte va a ser el estallido. Vamos a invocar las energías, vamos a decretar que así sea. Por favor, Venezuela, únete más que nunca, no perdamos la fe. Tenemos todo muy bien aspectado, tenemos energías muy potentes de nuestro lado. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir en pie de guerra. Voy a sacar una carta aquí para un mensaje, así cerramos la lectura. Antes de sacar una deidad femenina, Venezuela, lo lamento. Lo lamento mucho por familias de gente que ha estado involucrada en estas cosas, que se van a ver perjudicadas también, porque aquí va a caer todo el mundo. Tenemos aquí la reina de fuego. Tenemos aquí nada más y nada menos que la reina que se sube al trono, una reina confiada, calurosa, inteligente, graciosa, una persona con muchísimo poder espiritual, muchísima inteligencia emocional, que despliega sus alas y emprende el vuelo. Como abrimos, cerramos. No te puedo decir que esto es magia, solamente que esto es una lectura, un decreto que se afirma la independencia y la creatividad de un país, señores, de un país. Veo el avance, veo la luz. Vamos a sacar acá una carta, que así sea, por favor, de una deidad femenina maravillosa. Vamos a ver, aquí tenemos una. Tenemos a María de Nazaret, nada más y nada menos que la Madre de Dios. Señores, gracias. Energías presentes. Gracias. María de Nazaret, la Madre de Dios, dice: Venezuela, estás bendecida. Mi coraje va contigo. Vamos a darle luz a lo divino. Gracias. Si este mensaje te ha gustado, decrétalo, que así sea, así será. Gracias. Y luz a la luz. Bendiciones.